un médico, Santiago Samper, en esta batalla de Palo Negro, pues da la idea y comienza a, más que dar la idea de hacer la Cruz Roja, es a hacer la acción que Henry Dunant hizo en la batalla de Solferino, que fue ayudar a las personas. Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana, seccional Nariño. Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al podcast Voces Humanitarias, un espacio de la Cruz Roja Colombiana, seccional Nariño. Mi nombre es Esteban Delgado, seré el anfitrión nuevamente de este espacio que ha sido creado para ustedes, para conocer los fundamentos de la historia, el accionar humanitario de la Cruz Roja. El día de hoy, bajo la dirección de Daniel Rosero Bastidas, estaba también nuestro compañero Ricardo Muñoz Insuasti, con quien estaremos conversando un poco sobre la historia de la Cruz Roja en Colombia y en nuestro departamento de Nariño. Así que sean ustedes bienvenidos y bienvenidas y esperamos que disfruten muchísimo este proceso histórico que vamos a mencionar el día de hoy. Ricardo, un cordial saludo para ti, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estaremos aquí prestos a conversar, a charlar un poco de esta historia de la Cruz Roja en Colombia y en el departamento de Nariño. A mí me gusta muchísimo la historia. Ricardo aquí como lo sabe, un gran amigo que tengo en la Cruz Roja, él sabe el gusto que le tengo a la historia. Hemos compartido bastantes, digamos, procesos de reconstrucción en algunos momentos históricos de nuestra Cruz Roja, porque considero pues que el componente histórico fundamenta mucho la filosofía de nuestro movimiento. Hemos venido hablando ya en otro episodio sobre la historia de la Cruz Roja a nivel internacional. Mirábamos algunos hechos históricos, algunos personajes y la conclusión a la que llegábamos era que la historia de la Cruz Roja ha sido construida con la historia de la humanidad y muy seguramente la historia de Colombia y de Nariño ha estado construida también con la historia, con las vivencias de la Cruz Roja, con sus voluntarios, con sus empleados y pues el día de hoy hablaremos justamente pues de ese momento. Quisiera arrancar, Ricardo, preguntándote un poco sobre cuál es el origen que tiene la Cruz Roja en el país. Así es, Esteban, como tú lo mencionas, digamos que la historia se ha ido relacionando, la historia de la Cruz Roja se ha ido relacionando con la historia de la humanidad y para Colombia pues no ha sido el caso, ¿no? Precisamente en Colombia en el año 1900 atravesaba una guerra que era la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Y en esa guerra pues muchos conocerán que fue diversas batallas que tuvieron muchas personas afectadas por esta guerra. Y es ahí precisamente donde para el año 1900 en esta guerra, en la batalla precisamente en Santander, en la batalla de Palo Negro, es donde se da la génesis, digamos, de donde inicia esta idea de promover la Cruz Roja. Ya se tenía vestigios de la Cruz Roja que existía desde antes, ¿no? Cuando Henry Dunant, pues ya... 1859 decía Fernando en el otro capítulo. Correcto, entonces mira que para 1900 ya la idea estaba llegando a muchas partes del mundo y precisamente en 1900 pues fue donde un médico colombiano, un médico Santiago Samper en esta batalla de Palo Negro, pues da la idea y comienza a, más que dar la idea de hacer la Cruz Roja, es a hacer la acción que Henry Dunant hizo en la batalla de Solferino, que fue ayudar a las personas, indistintamente si eran en ese tiempo pues conservadores o liberales, pero comenzaba a ayudar. Y esta batalla, entiendo un poco, es que se origina en el marco de la Guerra de los 1000 días, donde liberales y conservadores pues en esas nefastas guerras que, como lo hemos repetido aquí, la guerra quizás es como una de las consecuencias más catastróficas que tiene la humanidad y pues Colombia no fue ajena a eso y con la Guerra de los 1000 días pues me imagino que fue la necesidad sentida. Quizás que como en el episodio de la historia del mundo, de la Cruz Roja en el mundo, mencionábamos que Henry Dunant miró un poco de heridos, de enfermos, ahí a su suerte. Y muy seguramente pues esto motivó también a este médico a ayudar. Entonces creo que ya empezamos a tener un poco de relación en ese sentido de poder encontrar puntos en común de la historia de la Cruz Roja en el mundo y de la historia de la Cruz Roja en Colombia. Pero me imagino pues que ayudaron y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué riesgo se corrió? ¿Qué situaciones pudo haber? O sea, las personas que iniciaron con la idea en este caso sí eran médicos, a diferencia como se lo hablaba anteriormente que Henry Dunant no era médico, no era profesión. Pero en este caso particularmente sí eran médicos, estaba el señor Hipólito
Machado, Samper, ¿sí? Que eran personas que pertenecían a la medicina y que precisamente durante estas batallas, durante esta guerra, pues se dedicaron a ayudar. Incluso improvisaron ambulancias, ¿sí? Donde ahí se vio por primera vez el uso del emblema de la Cruz Roja en estas ambulancias que improvisaron para poder evacuar a los heridos, para atenderlos ahí mismo, ¿viste? Entonces, digamos que estas personas y junto con las mujeres, que quienes han sido las principales partícipes de estos hechos, han ayudado y las mujeres, digamos que han sido las principales personas que han ayudado con la labor humanitaria desde el principio. Yo revisaba un poco algunas imágenes y me parecía muy interesante. Claramente hace más de 100 años la Cruz Roja ya, digamos, como la primera aparición que hace, la hace cuando tú dices la improvisación de las ambulancias en coches, ¿no? En carros de caballos, o sea, carros jalados por caballos, porque claramente pues en esa época no contábamos como con la infraestructura que hacemos en este momento. Pero quizás lo más importante de este proceso es que la movilización que hubo por parte de este médico era justamente por un tema humanitario. Me gusta mucho es porque no fue ni a favor ni en contra. O sea, lo importante aquí era la dignidad de esas personas, de esos heridos que habían quedado tras esa batalla de Palo Negro en el marco de la guerra de los 1010, que en esa guerra perdimos Panamá. Correcto, Perdimos sí, Panamá, Colombia perdió Panamá y pues fue también un hecho que ha ido, digamos que sería como el primer hecho que marca la guerra de los 1010, pérdida de Panamá y la creación de la Cruz Roja en Colombia. Las acciones, digamos, no se crea como tal la Cruz Roja, pero se inicia la idea de ayudar a las personas, indistintamente de qué ejército, bueno, de qué bando eran, pero comienzan a ayudar, ¿no? Entonces se da la filosofía y precisamente estos médicos más adelante llevan la idea en 1913 al Congreso de Médicos de poder crear ya como tal la Cruz Roja. 13 años después. 13 años después, ¿no? Porque me imagino, o sea, en el tiempo era un poco complejo poder visibilizar, ¿no? Visibilizar las acciones. Entonces, más adelante, ya 13 años después, se da ya la idea de proponer que exista como tal oficialmente esta institución que es la Cruz Roja. Y se logró en 1913. Imagínate que en 1913 inició la idea. 2 años después se da la fundación oficial para el año de 1915 en el Teatro Colón de Bogotá, precisamente exactamente el 13 de julio de 1915, donde se oficializa y se da la fundación de la Cruz Roja Colombia. Muy emblemático, ¿no? Un Teatro Colón de Bogotá es un emblema de la ciudad de Bogotá, de nuestro país. Allí creo que han existido acontecimientos históricos muy importantes para el país y qué bueno que haya sido en un lugar tan bonito, tan emblemático, que se haya consolidado ese nacimiento de la Cruz Roja Colombiana. 1915, ¿qué fecha exactamente? El 30 de julio de 1915. 30 de julio de 1915. Se funda la Cruz Roja en Colombia, así es. 108 años. 108 años. 108 años de haber, digamos que materializado la idea, pero si lo contamos un poco más con los antecedentes, tendríamos que irnos un poquito más de 120 años, un poco aproximadamente 120 años de haber conformado este ejército. Bueno, quisiera preguntarte un poco, ya bueno, hemos revisado un poco como los hechos históricos que se han ido desarrollando, pero quisiera también preguntarte, Ricardo, un poco más, ¿qué otros eventos históricos más allá de la fundación, esa génesis que ha tenido la Cruz Roja en Colombia, qué otros hechos históricos ha acompañado la Cruz Roja colombiana en el país? Bueno, indistintamente, digamos que la Cruz Roja también ha trasegado en la historia del desarrollo del país y ha acompañado hechos relevantes, digamos, que han sido tristes también durante la historia y otros que han sido muy emblemáticos. La Cruz Roja en 1919 participa en la creación de la Escuela de Enfermería en Colombia, ¿sí? Que es como un hecho relevante para que se dé esa profesión que hoy en día da muchos profesionales, muchas personas dispuestas a la atención de personas, ¿no? Pero hay algo importante antes de que continúes. La enfermería quizás se la relaciona mucho con la Cruz Roja porque incluso cuando uno mira películas o cuando uno mira series documentales, en la toca que tienen las enfermeras, principalmente las enfermeras, está una Cruz Roja, ¿no? Ese emblema que caracteriza pues a esa institución, digamos que también tiene como esa relación importante y algo que investigaba un poco antes de pues para trabajar estos procesos históricos y es sobre la fundadora de la enfermería a nivel internacional, ¿no? Que es Florence Nightingale, inspirada también las ideas, Henry Dunant se inspira
sobre estas ideas del cuidado en la guerra de Crimea, ¿no? Entonces miren que vamos tejiendo allí una relación muy bonita, muy importante de estos eventos históricos. ¿Qué otros eventos? A ver, Ricardo. Y es interesante también porque, digamos, la filosofía de la enfermería, de las profesiones de la salud, se relacionan mucho con la misión de la Cruz Roja, ¿no? Precisamente ese prevenir y ese aliviar el sufrimiento humano, que es importante para las profesiones de la salud y para nosotros como institución. Más adelante, un hecho muy relevante para el país, en el 1948, el Bogotazo. Sí, que, digamos, la Cruz Roja tiene una participación importante y es donde ahí nace algo que en la Cruz Roja se llamaba el Socorro Nacional, ¿sí? Que era un área encargada precisamente de atender todos esos hechos de riesgo, de gestión de riesgo, de hechos que se puedan presentar durante varios episodios de Colombia. ¿Listo? Entonces nace el Bogotazo y desde ahí se celebra, digamos que se reconoce el Día del Socorrista. Sí, ahí se reconoce el Día del Socorrista porque fueron la mayoría hombres que participaron haciendo atención en primeros auxilios en este evento. A las personas afectadas también. Nuevamente volvemos a un tema de conflicto, un tema de enfrentamiento entre personas, entre colectivos, podríamos decirlo así. Y nuevamente la Cruz Roja, con su principio de ayuda, con su principio de apoyar a las personas que lo necesitan, vuelve a tener acción en el Bogotazo. Creo que ese es un hecho bastante importante, ¿no? Porque de allí los historiadores mencionan sobre la conformación nuevamente de la segunda o de la ola de violencia que después viene a consolidarse hacia los años 60, ¿no? Con la creación de diferentes grupos armados, pero que en 1948 se consolida nuevamente ese punto de quiebre que desafortunadamente pues el país ha tenido que vivir durante muchísimos años. Bueno, ¿qué otras fechas? A ver, un hecho icónico y que nos lo da la historia y el registro visual es la toma del Palacio de Justicia. Hay registros visuales de noticieros donde se puede evidenciar voluntarios de la Cruz Roja corriendo, entrando, haciendo atención de las personas que estaban heridas adentro, ¿no? Y es la Cruz Roja donde puede materializar dos principios importantes, que es la neutralidad y la imparcialidad, ¿sí? Haciendo atención a las personas ahí que lo necesitaban independientemente, pues, quienes hayan sido. Entonces, en 1985, en la toma del Palacio de Justicia, ha sido un hecho relevante que ha impactado cómo la Cruz Roja puede desarrollar esas acciones en la historia. Y me ha sorprendido, Ricardo, y a las personas pues, que nos escuchan y nos ven a través de diferentes plataformas digitales, me sorprende bastante es cómo ese emblema tiene confianza, ¿no? A mí la primera vez que yo miré un video de personas socorristas, de personal socorrista, ingresando con las camillas, corriendo hacia el Palacio de Justicia o saliendo con los heridos, pues me impresionaba mucho pues el tema del respeto que en ese caso pues tenía hacia ese personal que portaba un emblema de la Cruz Roja, el respeto por parte en este caso de los dos bandos que en ese momento pues se enfrentaban, que era el ejército y un grupo también armado que desarrolló pues este hecho histórico. Entonces muy importante, o sea, mira que desafortunadamente lo digo, pero ha sido que voy a decirlo esto así, desafortunadamente gracias a la guerra, gracias a los problemas de conflictos, la Cruz Roja ha podido, digamos que materializar su acción, cosa que no debería hacerse, ¿no? Pero estaríamos cumpliendo, o la Cruz Roja estaría cumpliendo ese mandato por el cual fue creado. O sea, que en tiempos de conflicto armado puede haber un grupo de personas, como lo decía Henry Dunant en su libro, que esté dispuesto a atender a personas heridas. Y en tiempos de paz, que se prepare para atender. Así es. Creo que estamos cumpliendo, ha venido cumpliendo durante todo este proceso. Así es, y la Cruz Roja, como tú lo dices, no solo en tiempos de guerra ha estado, ¿no? Y preciso recordar para ese mismo año un evento de carácter natural, ¿no? Un fenómeno de carácter natural que se da en la avalancha de Armero, ¿no? Digamos, un evento muy triste para Colombia, pero donde la Cruz Roja pudo hacer presencia en el momento y, más importante, también después. ¿Sí? La Cruz Roja no solo hace presencia a veces en el momento que ocurren los fenómenos naturales, sino hace presencia también en el post, en la recuperación. Entonces la Cruz Roja, después de la avalancha de Armero, también estuvo trabajando en la reconstrucción precisamente del pueblo de Armero. Entonces, Armero fue un hecho histórico bastante fuerte también para el país. Más de 25,000 muertos, 25,000 muertos que dejó este hecho, pues
demuestra nuevamente, ¿no? Pues que la Cruz Roja ha estado presente en esos eventos históricos y ha marcado pues también la pauta en la historia del país. Yo quisiera, antes de seguir, Ricardo, preguntarte un poco, pensaba tal vez en que esos eventos que hemos venido desarrollándolos para esas épocas de 1948, 1985, ¿la Cruz Roja ya existía en Nariño? ¿Ya teníamos como los registros de existencia de la Cruz Roja en Nariño? Quizás como para que vayamos también haciendo un paralelo de la creación de la Cruz Roja en Colombia, pero quizás también de la Cruz Roja aquí en el departamento de Nariño. Mira que, fíjate, nos tendremos que devolver un poco en la historia. ¿Cuántos años? Nos tendremos que devolver a 1923 exactamente. En 1923, el 14 de diciembre de este año, se presenta un evento en el municipio de Cumbal, ¿sí? Que es un terremoto y que precisamente el 14 de diciembre se estuvo conmemorando los 100 años del terremoto. Para ese tiempo un terremoto muy fuerte que acabó con muchas vidas de personas, ¿sí? Pero que se tiene vestigios que para ese año la Cruz Roja ya hacía presencia en el departamento. ¿Sí? Con un 100 grupo, años, hace 100 años. Hace 100 años exactamente. Eso es mucho. Con un grupo, sí, de damas. Como te decía anteriormente, o sea, las señoras, las damas siempre han sido las que han tenido inicialmente la voluntad de hacer la acción humanitaria. Entonces, hay participación de eso. Estuvimos recuperando un poco de la historia y precisamente el periódico El Tiempo hablaba de este suceso, ¿sí? De cómo la Cruz Roja tuvo que recaudar fondos con el periódico El Tiempo, con la Cruz Roja en ese entonces, la Cruz Roja ecuatoriana, recaudaron fondos para poder llevar ayuda a las personas. Y que no solo fue el 14 de diciembre, porque también las réplicas llegaron hasta el 19, 20 de diciembre, que seguían habiendo réplicas y seguían habiendo afectaciones estructurales, pues en ese entonces. Y como tú lo dices, el 14 de diciembre se conmemora justamente este hecho trágico también para el departamento de Nariño, para Colombia, para el municipio de Cumbal y municipios aledaños que fueron allí afectados. Pero también se conmemora la resiliencia que ha tenido las comunidades, este municipio que se reconstruyó, casi que volvió a crearse un nuevo municipio y que su infraestructura, pues digamos que tuvo que volverse a construir, volverse a levantar los techos, volver a reconstruir la vida social, la vida política, la vida económica. Y qué interesante, nuevamente insisto, qué interesante que la Cruz Roja, que es emblema tan importante, haya estado presente desafortunadamente en un hecho trágico, pero qué importante que haya estado presente pues en este ejercicio. O sea, hace 100 años tenemos la presencia de la Cruz Roja en el departamento de Nariño. ¿Oficialmente se crea cuándo? ¿Qué sucede a ver allí en ese ejercicio? Digamos que en ese tiempo era poco el registro histórico que se pudo hacer de la Cruz Roja. Yeah. Sin embargo, se ha podido recabar un poco en archivos de periódicos, ¿sí? Buscando esta historia, y se encuentra que para el año 1925 ya hay un comité directivo. ¿Sí? Encontramos en la revista Ilustración Nariñense precisamente la foto de la señora Beatriz Navarrete, quien para ese entonces era la presidenta del comité directivo de la Cruz Roja. El único, digamos, que ya tenemos que posiblemente oficialmente ya existiera la Cruz ya Roja. Había una acción, un comité estructurado. Correcto, ya, sí, okay. Ya había. Pero como tal, la Cruz Roja ya sigue desarrollando acciones. Sabemos que sigue desarrollando acciones. Y otro antecedente importante fue la Guerra Colombo-Peruana. En 1923, precisamente, Perú invade, digámoslo así de una otra forma, Leticia, y comienza a haber una disputa inicialmente diplomática entre Colombia y Perú, pero que más adelante pues llegó a un enfrentamiento de guerra, ¿sí? Y que se tiene ahí ya vestigios un poco más puntuales de que la Cruz Roja estuvo ahí. Registros, hay un registro, incluso una fotografía de unas damas en una procesión en el municipio de Túquerres, donde están vestidas de blanco, con sus velos, y lo interesante de ahí es que en su velo llevan pintada la Cruz Roja, ¿sí? Entonces es como hacen, digamos, una procesión en pro de recaudar fondos para poder ayudar. No usaban esos chalecos. No. Ni el chaleco, ni la camisa, ¿sí? Un poco más recatadas, pues, las señoras para ese entonces, sí. Claro. Pero interesante, cómo se ha ido también forjando la historia aquí en Nariño con esos antecedentes, y te das cuenta, no dejas de ser la guerra un antecedente para la creación también, o para que la Cruz Roja pueda ir oficializándose como... Y dando alivio, ¿no? Es que yo siento que quizás Henry Dunant debe, si nos está escuchando, debería estar muy orgulloso de la acción que ha hecho la Cruz Roja a nivel internacional, pero también a nivel de país y a nivel de
del departamento, porque mira que seguimos insistiendo con el afán de aliviar el sufrimiento humano en situaciones como lo son las guerras, las situaciones de desastres ocasionadas por fenómenos naturales. Allí está personal de la Cruz Roja, remunerado, voluntario, ha estado pues allí desarrollando. Entonces ya hemos venido reconociendo esa importancia pues que tiene la Cruz Roja, y qué chévere realmente a mí me apasiona muchísimo y me emociona escuchar que en nuestro departamento de Nariño la Cruz Roja tenga un antecedente tan alto, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, hace 100 años, en 1923 y el siguiente en 1932, con la guerra colombo-peruana. ¿Qué más antecedentes hay? A ver, para podernos contextualizar un poco más. Igual, digamos que para este mismo año, en 1932, en la ciudad de Pasto también se conforma un programa muy bonito y muy importante que digamos que marcó un poco también la historia de la ayuda humanitaria aquí en el departamento, y es que se fundó un programa que se llamaba La Gota de Leche. ¿Sí? Un programa que precisamente beneficiaba a los niños, ¿sí? Yeah. A los niños, poderles brindar esa ayuda, porque muchas veces quedaban desamparados, eran los niños. Entonces, un grupo de personas, de mujeres, nuevamente insisto, pues desarrollan este programa que se llamó La Gota de Leche. Entonces, como tú le dices, esto ha hecho que podamos insistir en que hay que brindar esa ayuda humanitaria, ¿sí? De que la Cruz Roja tenga ese principio de aliviar el sufrimiento humano indiscriminadamente a quien sea, ¿sí? Damas, hombres, niños, ¿sí? Adultos. Entonces, mira que es un hecho importante, es un programa muy reconocido, como lo mencionaba, y que lastimosamente al paso del tiempo se perdió. Yeah. Quien lo lideraba, que era la señora Consuelo Erazo, era esposa de una persona, de un español precisamente, una dama distinguida pues de la sociedad pastusa. Se tiene que retirar de la ciudad para irse ya con su esposo, y lastimosamente el programa pasa a un ente estatal, y pues se pierde, digamos, este programa tan importante que se recordará, pues que muchas personas de la sociedad pues lo recuerdan como un programa que marcó pues la gota de leche de la Cruz Roja. La gota de leche de la Cruz Roja, me imagino que era como un tema de apoyo a niños, niñas, temas de nutrición, temas, no sé si huérfanos, víctimas de algunos temas de fenómenos naturales, desastres, correcto, conflictos. Sí, precisamente su nombre lo dice, ¿no? Y la principal acción que hacían era recaudar leche, ¿no? Recaudar leche para los niños que muchas veces quedaban huérfanos, y pues que obviamente los tenían que alimentar en ese proceso pues de amamantación que no podían hacer las madres que estaban con ellos. Entonces, recolectar ropa para las personas que quedaron, para los niños huérfanos, y toda esa ayuda que se pudiera desarrollar en pro especialmente de la niñez. Nos falta bastante para llegar a 1985 todavía, porque nos quedamos en Colombia en 1985. ¿Qué más hechos hay en Nariño hasta que lleguemos a estas épocas de los 90, quizás un poco más? Podemos resumir un poco, y es con dos hechos ya importantes. Primero, en 1967 ya, 1967, oficialmente el Consejo de Pasto otorga la creación del comité directivo. Yeah. Digamos que es la fecha que marca oficialmente una creación por medio del Consejo de Pasto. Entonces, para este hecho incluso hay presencia de directivas a nivel nacional, yeah, que están presentes en la sesión del Consejo, y que marca desde ahí una historia, digamos, oficial desde 1967. 51 años, 56 años. 56 años. 56 años podría decirse que marcó ya la manera oficial, pero se demoró bastante, a diferencia de la Cruz Roja en Colombia, ¿no? Porque la Cruz Roja en Colombia, 1900, la batalla de Palo Negro, 1915, fueron alrededor de 15 años donde se oficializa realmente la creación de la Cruz Roja en Colombia. Pero en Nariño sí fue un poco más extenso, ¿no? 1923 a 1967. Sí, digámoslo, sí, de manera oficial, donde se tiene un registro. Entonces hubo un periodo de tiempo bastante largo, pero que, insisto, siguió habiendo presencia pues de la Cruz Roja en el departamento de Nariño. Sí, se dice que durante ese tiempo, se piensa que durante ese tiempo pues ya personas de la sociedad dedicadas un poco a la cuestión de la medicina pues deciden retomar la idea de poder ya darle como oficialmente creación a la Cruz Roja, ¿no? Entonces, en ese grupo de personas pues se destaca a varias personas, entre ellos el doctor Arlinto Erazo, quien fue el primer vicepresidente, el doctor Jorge Rosero Pastrana, que fue el presidente
del primer comité directivo y que fue una persona que tramitó la lotería de la Cruz Roja Colombiana en el Senado. Era congresista. Y en ese entonces, pues no había mucho problema con la incompatibilidad del ser afín con los partidos políticos, ¿no? Entonces fue quien promovió el desarrollo o la creación de la Cruz Roja aquí en Nariño y promovió la acción precisa de crear la lotería de la Cruz Roja Colombiana. Sí, cuando estuvo en el primer presidente Congreso de la Cruz Roja de Nariño. Vea, pues. Importantísimo, ¿no? Todo el mundo creo que en algún momento ha escuchado en la calle hablar de la lotería de la Cruz Roja, ¿no? La lotería de la Cruz Roja, que incluso, digamos, haciendo una especie de cuña, cuando compran la lotería de la Cruz Roja, están ayudando para que la acción humanitaria de la Cruz Roja se extienda en diferentes partes del país, se extienda en diferentes lugares de la geografía colombiana. Y miren qué interesante, un pastuso, un nariñense, fue el promotor de la idea. Me imagino que fue el ponente de la propuesta, del proyecto de ley para crear la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Otro hecho histórico importante que esperamos pues sea reconocido y les esté gustando tanto como a mí me ha gustado esta conversación con Ricardo. Y listo. Y más adelante pues ya digamos que para irnos igualando en la línea de tiempo pues ya podemos llegar a la creación ya como tal de los grupos voluntarios. ¿Sí? No estaban como tal marcadas las agrupaciones, hay unos grupos voluntarios que tenemos aquí en la Cruz Roja y en 1969 inicia como tal la agrupación de Damas Grises aquí en el departamento de Nariño. Yo quisiera interrumpirte allí un poquito porque hemos venido hablando de el accionar humanitario de la Cruz Roja, pero que ha sido liderado en su totalidad por mujeres. Por mujeres. O sea, yo creo que aquí es un espacio muy importante para hacerles ese reconocimiento a las mujeres, tanto de la batalla de Solferino, que estuvieron apoyando a gente, porque quizás Henry Durán solito con su idea no hubiese podido hacer mucho. En la batalla de Palo Negro, en el marco de la Guerra de los 1000 días, en los temblores de Cumbal, aquí en Nariño, en la guerra colombo-peruana, y ahorita mencionas, el primer grupo conformado en Nariño de voluntarios fue un voluntario femenino. Entonces yo creo que miren que la importancia de las mujeres ha sido supremamente fundamental para adelantar las acciones que la Cruz Roja ha venido realizando. Entonces, miren, yo quería interrumpirte porque sí consideraba necesario poder resaltar y agradecer pues la labor de las mujeres, de las que estuvieron, de las que han estado, de las que están en este momento y de las que continuarán quizás con ese legado, porque ha sido esto gestado mayoritariamente por mujeres. Y un dato adicional ahí es que al día de hoy nuestro porcentaje de voluntariado, la mayoría es mujeres. ¿Sí? Entonces, digamos que ha sido una estadística que ha prevalecido también en el tiempo. ¿Sí? Precisamente en la agrupación de juventud, el 70% tal vez al día de hoy son mujeres. Entonces siguen siendo las que llevan la bandera de la humanitaria. Humanitaria. Qué bien, qué bien. 1969 se conforma el voluntariado de Damas Grises en Nariño. De ahí comienzan a irradiarse ya a los municipios de Ipiales, de Tumaco, de Túquerres principalmente, que ya existían. Para 1923 se presume que en Ipiales ya exista la Cruz Roja. Porque la Cruz Roja Colombiana en el terremoto de Cumbal articula acciones con la Cruz Roja ecuatoriana. O sea, se presume que para esa fecha ya haya voluntariado en la Cruz Roja de Ipiales. Y más adelante, en 1974 y 1979, se crean los otros dos voluntariados. En el 74, el voluntariado de juventud inicia a formar la primera promoción de voluntarios, que la certifica 2 años después, en el 76. Y en el 79, la agrupación como tal de socorrismo. Y de ahí ya comienzan a surgir estos 3 grupos de voluntariados haciendo acciones en el departamento, pues mejor dicho, muy relevantes que también han sido, así como lo mirábamos a nivel nacional, pues acciones aquí en Nariño que han implicado que la Cruz Roja se logre posicionar durante muchos eventos. Entonces está, por ejemplo, la erupción del volcán Galeras cuando lastimosamente fallecieron los científicos que venían por los 90, estudiar, por los 90 más o menos, sí, precisamente en el 93, sí, que venían este grupo de científicos y lastimosamente pues erupciona el volcán Galeras. Y es donde ahí la Cruz Roja, pues por medio de nuestros voluntarios puede hacer presencia ahí ayudando, rescatando, ayudando a los heridos que quedaban nuevamente todavía. A los heridos, a los enfermos. Y sí, o sea, digamos que la experiencia es vasta en este tema de brindar auxilio, ¿no? Brindar auxilio. En 2002, la tragedia del vuelo de Tami en el volcán Cumbal también hace presencia de la Cruz Roja
ayudando, haciendo rescates en toda esa cuestión operativa. Llegamos ya a los 2000, ya sin haberlo previsto, ya lo empatamos en el ejercicio de que veníamos haciendo de la historia de la Cruz Roja en Colombia. Llegamos hasta 1985, 86, con el desastre de Armero. Ya estamos evolucionando un poco más acá en el tema de los 2000, ya es un nuevo milenio, quizás con nuevas formas. Yo algo que quería mencionar un poco era que, si bien se han dado cuenta en el ejercicio histórico que ha tenido la Cruz Roja a nivel internacional, nacional y regional, es que se ha dedicado a atender, ¿sí? Pero en la actualidad ya estas líneas se han diversificado mucho, ya no hace solo un tema de atención, sino que también de prevención. Si hablamos desde la ley de la gestión del riesgo, hablaríamos del conocimiento, de reducir el riesgo, de manejar desastres. Entonces ya no es el único objetivo de la Cruz Roja atender, sino que parte de esa misionalidad que tenemos es aliviar y prevenir el sufrimiento humano. Y en esa prevención pues hay una diversificación de acciones pues que desarrolla la Cruz Roja en Colombia, en el mundo y en el departamento de Nariño. Llegamos a los 2000 y ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué ha habido durante estos últimos 23 años de la Cruz Roja aquí en Colombia y en el departamento de Nariño? Ya, como tú lo mencionas, ya son acciones un poco más desde la prevención. La Cruz Roja se ha encargado de crear programas ya. Incluso las agrupaciones tienen sus programas que pueden llegar a ser más comunitarios. Las Damas Grises trabajan en todo ese rol comunitario con adulto mayor, ¿sí? En sus talleres educativos, la juventud con esa población joven, desde la recreación como estrategias pedagógicas. Pero seguimos también en eventos importantes. La Cruz Roja colombiana sigue en eventos importantes. Ya para el 2013, por ejemplo, más reciente, cuando en Medellín hubo la caída del edificio Space, ¿sí? Que tuvo presencia de la Cruz Roja. 10 años ya del edificio Space. Precisamente 10 bastante años, tiempo, bastante ya. Tiempo. Y así varios hechos que han ido haciendo historia, ¿no? Ya el 2015, un hecho supremamente importante, que es el rescate a un niño de una avioneta que había caído en las selvas del Chocó, que se hace el rescate del niño. Incluso hay una foto icónica del voluntariado, de un voluntario de la Cruz Roja colombiana, cuando hace el rescate del pequeño y lo lleva entre sus brazos en el helicóptero, ¿no? Entonces, hechos relevantes que al 2015 completaríamos los 100 años de la Cruz Roja. Oficiales. Oficiales. Ya, porque antes hay un antecedente supremamente importante, pero oficialmente desde la creación 1915, 30 de julio de 1915 al 30 de julio de 2015, 100 años. Y que precisamente los 100 años se conmemoran en el lugar de su fundación, el Teatro Colón. En el Teatro Colón de Bogotá, con una solemne ceremonia, pues, con todo su voluntariado, con todos sus directivos, ¿no? Y se cumplen 100 años oficiales de que la Cruz Roja puede estar presente aquí en el país. 100 años entonces de acción, ya vamos 108. Y esos 8 años, bueno, en esos últimos 8 años yo creo que aspectos importantes por destacar, la pandemia. Ha sido el aspecto más fuerte, ¿no? que se ha tenido. Y después de la pandemia también otro evento es las movilizaciones sociales, ¿no? Que tuvo la Cruz Roja en 2021. 2021. Pandemia, digamos que esos 2 años fueron trascendentales para la Cruz Roja. Inicialmente asumir una pandemia no fue nada fácil, ni para la Cruz Roja ni para las demás Nadie sabía cómo hacerlo. Nadie estaba preparado. Ni la Cruz Roja con sus 100 años de experiencia estuvo preparada. Pero se logró afrontar esas situaciones, se logró, digamos que crear algunos programas que puedan afrontar esa pandemia. La Cruz Roja participó en el vuelo humanitario que hizo para traer a las personas que estaban de Wuhan, ¿no? Entonces es como interesante como la Cruz Roja tiene esa confianza del Estado también, ¿no? De las poblaciones donde hemos llegado, porque en pandemia podíamos llegar incluso donde tal vez otras personas no lo podían hacer, ¿no? Precisamente aquí en Pasto, la Cruz Roja, y en Nariño, en pandemia trabajaba en los equipos de respuesta inmediata, ¿sí? Haciendo lo que se llamaba la clasificación de personas que iban entrando, tamizajes. Yeah. Entonces, podíamos seguir haciendo la acción humanitaria. A pesar, digamos, de que varios sectores pararon, pero la Cruz Roja no se detuvo, estuvo ahí, estuvo presente, pudo seguir haciendo su acción humanitaria, ¿sí? Y para el año 2021, en todo ese proceso controversial, pues que hubo un poco de las movilizaciones sociales, estuvimos ahí presentes con la filosofía que nos enseñó Henry Dunant, y es poder ayudar sin discriminar,
¿sí? Imparcialmente. Imparcialmente. Y así ha sido la imparcialidad. filosofía y ha sido lo que nos ha permitido poder llegar a cualquier parte del departamento, del país. ¿Sí? Quería preguntarte algo. ¿Cuál hecho histórico te gusta más de lo que ha sucedido? Puede ser a nivel nacional o a nivel de Nariño. ¿Cuál es el hecho histórico como que dices, caramba, este me llena de pasión, me llena de emoción leerlo, escucharlo y por qué? Tengo varios y más que todo es porque alguna vez hablábamos y es que me gusta lo vivencial, ¿no? Ya. Y tengo varios precisamente es por eso, porque los he podido vivir. Ya. ¿Sí? Entonces he estado en 3 eventos que para mí han marcado mi vida en la Cruz Roja. Ya. El primero, los terremotos en el Ecuador, precisamente en Pedernales, donde la Cruz Roja tuvo una participación supremamente grande con su voluntariado, no solo de Nariño, sino de varias seccionales, ¿sí? De todo el país. Un hecho supremamente importante donde las fibras se mueven, ¿no? Donde uno puede llegar a conocer, digamos, cómo esos fenómenos naturales pueden llegar a causar mucha destrucción, pero que estamos ahí para afrontar, que le estuvo la Cruz Roja ahí apoyando a todas las víctimas del terremoto en Pedernal. 2, la avalancha en Mocoa, que nos olvidamos mencionarla, 2018. pero que también fue un evento es reciente. Es más reciente, ¿no? Y que digamos que lastimosamente cobró la vida de muchas personas, pero que fue un hecho donde pudimos estar desde aquí de la Cruz Roja en Nariño y que estuvimos presentes brindando esa atención, ese respaldo humanitario a las personas afectadas. Y el tercero, las movilizaciones sociales, ¿no? Pudimos estar ahí inmersos, no en la movilización, pero sí inmersos en esa atención que brindábamos a las personas que lo necesitaban, ¿sí? Después de un estallido social pues muy grande, la Cruz Roja estuvo ahí presente, haciendo su misión, atendiendo a manifestantes, miembros de la fuerza pública. Correcto. Sin distinción alguna. Sin distinción. Yo recuerdo aquí en Pasto llegamos a atender manifestantes, como tú lo dices, personal de la fuerza pública, le brindamos la atención y eso nos daba garantías de que podamos seguir atendiendo, de que si los manifestantes nos miraban atendiendo a la fuerza pública y viceversa, pues eso nos daba la garantía de que no iban a desconfiar de la acción que estaba haciendo la Cruz Roja. Bueno, seguimos con Ricardo Muñoz. Él es el invitado de Voces Humanitarias, el podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño. Ya hemos venido conversando con él acerca de la historia de la Cruz Roja a nivel nacional en nuestro país, en Colombia, y a nivel departamental. Hechos bastante interesantes, bastante relevantes, que han permitido, e insisto en esta premisa, de construir la historia de la Cruz Roja paralelamente con la historia del país y en este caso también con la historia del departamento. Ricardo, quisiera preguntarte un poco, ya te había cuestionado en el tema de que me cuentes una experiencia que hayas tú vivido, pero quisiera que de los hechos históricos me comentes alguno que te haya impactado, así no lo hayas vivido, porque quizás pues, puede ser de alguna fecha anterior a tu nacimiento o a tu existencia, digámoslo aquí, pero que puedas comentarnos un poco acerca de ese capítulo. Bueno, entre todos los hechos, creo que uno que pues en algún momento lo pude leer y es triste, ¿no? O sea, es triste. En el año de 1994, en el municipio de Páez, Cauca, ocurren una serie de sismos en la cuenca alta del municipio, ¿sí? Y a raíz de esos sismos ocurre una avalancha, o como hoy en día se la conoce, una remoción de masa. Y pues digamos que recubre parte del municipio. Y el evento triste, o como más que todo rememorar, también recordar este evento, es porque lastimosamente en este evento pues fallecieron 5 voluntarios de la Cruz Roja. ¿Sí? Entonces pues es un hecho impactante para el país, pero más que todo para la Cruz Roja. ¿Sí? Que digamos que fue donde nuestros voluntarios con esa labor, con ese altruismo que se caracteriza, pues lastimosamente perdieron ahí. Estaban en servicio. Estaban ya en el momento después de la avalancha prestando su servicio. Qué tenaz, difícil. O sea, mira que conversábamos hace un momento y decíamos que los hechos que la Cruz Roja ha acompañado al país, pues desafortunadamente en su mayoría han sido hechos trágicos, hechos tristes, pero quizás podríamos aquí mencionar algunos hechos importantes que también han construido como país también y ha ayudado pues a que las comunidades puedan ser más resilientes. Y recuerdo un hecho que hace algún par de años se hablaba sobre el tema de formadores de personas en temas de riesgos de minas, ¿no? Donde la Cruz Roja Colombiana ha sido casi que una de las instituciones que ha apoyado a las comunidades
para poder formar o poder capacitar, llevar procesos pedagógicos a comunidades para que se formen en la prevención de heridas por los temas de riesgos de minas. Entonces también pienso que si bien ha habido la mayoría de eventos trágicos, de eventos dolorosos, pues la Cruz Roja ha estado allí presente y acompañando también al país en eventos muy importantes, en eventos también conmemorativos, y quizás pues lo seguirá haciendo, y eso esperamos, pues que la Cruz Roja en Colombia, en Nariño, pues sea un referente de acción humanitaria, un referente de ayuda a la humanidad, pero sobre todo de prevenir ese alivio, de prevenir ese sufrimiento humano que las personas pues pueden tener. Vamos ya llegando al final de esta conversación. Me agradó muchísimo haber conversado contigo sobre esa historia. Quisiera, no sé, que le des un mensaje a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, que nos escuchan y nos ven, y pues para que les puedas enviar también un mensaje desde ese cariño que le guardas a la historia, desde ese cariño que le guardas a la institución. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto completamente haber podido compartir y darles a conocer de lo poco que hemos podido recopilar, hemos podido vivir esta historia. Y recordemos que la historia es completamente importante. La historia revive voces, revive personas, revive hechos, y eso hace que nos mantengamos en emociones también, ¿no? Y nos hace que nos mantengamos también en el tiempo, que recordemos a las personas. Hay personas que han transitado por la institución y que sin ellas pues muchas cosas no hubiesen sido posibles. Nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Qué rico que estén interesados por estos temas humanitarios, por esta labor que hace la institución, y nada, un fuerte abrazo para todos. Así es, honramos la memoria, honramos la historia de las personas que han hecho parte de la Cruz Roja en el plano internacional, en el plano nacional y esta vez en el departamento de Nariño. Y así pues damos cierre a este capítulo. Esperamos pues que les haya gustado, que haya sido de su interés, de su agrado, conocer desde Voces Humanitarias, el podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, conocer a la institución más admirada por los colombianos. Me despido. Recuerden, mi nombre es Esteban Delgado Cadena, moderador de este espacio del podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, bajo la dirección de Daniel Rosero Bastidas. Esperamos vernos en una próxima oportunidad y igualmente escucharnos en una próxima oportunidad en Voces Humanitarias. Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño.